Bueno, esta empresa donde estamos ahora fue fundada en 1998, abrió sus puertas en 1998. La primer bodega la funda don Valentín, que era mi abuelo. Esa bodega quedó, digamos, en el centro, ¿no? Y en algún momento la ciudad creció y entonces quedó encerrada por la ciudad hasta que muchos años después el directorio toma la decisión de comenzar a producir champán, y con esa idea se genera también, se funda esta empresa, y posteriormente toda la empresa que estaba en el centro se trasladó y comenzó a funcionar ya tanto los vinos de alta gama, los vinos tranquilos, como el champán se empezaron a producir dentro de esta empresa. Don Valentín fue el fundador de esta empresa en 1928, junto a su cuñado Hugo Pilati. Después, por razones económicas, pensaron en que uno solo tenía que continuar con la empresa, y fue él quien lleva adelante ese desafío con muchísimo sacrificio económicamente. Como todo emprendimiento, en los primeros momentos es difícil porque tenían muchas deudas, pero bueno, después la empresa, a través del primer premio que recibe en 1932, comienza a ser conocida, consigue su primer distribuidor. Era la empresa cuyos vinos estaban en las embajadas argentinas en el mundo. Y bueno, y de ahí en más la empresa fue creciendo siempre con un foco, que fue el de producir vinos de calidad, de producir vinos finos. Ese fue siempre el objetivo de don Valentín, y se trasluce en el primer eslogan que él crea una mañana que iba caminando con la empresa, preocupado cómo podía hacer para producir mejores vinos y para salir adelante. Y entonces él se da cuenta que él tenía quizás una de las empresas más pequeñas de la zona, pero que hacía los vinos de mejor calidad. Entonces crea ese eslogan, la pequeña bodega de los grandes vinos. Y yo creo que también él nos fue transmitiendo qué es lo que él quería que esta empresa fuera, y lo que él quería que esta empresa hiciera siempre era producir vinos de calidad. En eso se enfocó siempre. Y por ejemplo, otra historia que te puedo decir, donde él nos deja su mensaje plasmado en el tiempo, es un mensaje, unas palabras que él hizo escribir en la bodega que él fundara, ¿no es cierto? La bodega fundadora, como nosotros la llamamos, que se encuentra en el centro. Hizo escribir una palabra de Giacosa. Giacosa es el libretista de la Bohème, y las escribió en italiano, ¿no? Entonces él escribe en ese cartel, dice: la bodega habla. Y después en italiano escribe: se mi dà vita y Dio, farò diventi gloria, essere sangue mio. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Que la bodega dice: si Dios me da vida, haré hacer gloria de mi sangre. Y la sangre de una bodega es el vino. Entonces, nosotros sentimos que como esos mensajes, ¿no?, que él nos deja, fueron siempre una guía a través de los años, y de siempre trabajar por la calidad, ¿no? Y bueno, y creo que fue así. Bueno, se incorpora después, empieza mi abuelo, junto a él trabajan sus hijos. Enzo, su hijo Enzo, se recibe de enólogo en Rodeo del Medio. En aquella época enología era solamente una escuela secundaria, y Enzo es quien desarrolla y crea, por ejemplo, el Don Valentín Lacrado. El Don Valentín Lacrado, que podemos decir que es un vino emblemático en la empresa, porque es el vino más conocido, es el vino que más se vende, ¿no? En ese momento fue el vino de más calidad que tuvo la empresa. Después Enzo formó parte de la segunda generación. Después se incorporó la tercera generación. Entonces, en ese momento se incorpora Ricardo, hijo de Aurelio Estradela, casado con Ana Constanza, hermana de mi padre. Después se incorpora Alejandro, hijo de Alcides. Alcides es el hijo mayor, el hijo varón mayor, quien escribió la historia de Don Valentín en un libro que se llama Don Valentín el Inmigrante.
Y después se incorpora Valentín, hermano mío, hijo de Enzo. Valentín se recibe de enólogo ya cuando enología era una universidad, y ahí se produce un gran cambio, ¿no? En ese momento la vitivinicultura en el mundo, a nivel mundial, había introducido grandes modificaciones, se requería una tecnología especial, y fue en ese momento donde la experiencia de los años de la segunda generación se unió al conocimiento de la tercera generación y se empezaron a generar todos los vinos de alta gama. Y también, siguiendo el sueño de don Enzo de tener una bodega de champaña, se comienza a construir esta bodega, donde posteriormente se nucleó toda la producción de nuestros vinos, tanto de champán como todos los vinos que tiene la bodega de alta gama, como los vinos clásicos, como aquellos vinos que comenzaron con la segunda generación, los vinos de la tercera generación. Y en este momento la empresa también, digamos, tenemos ya una cuarta generación que se ha formado y que ya está integrándose poco a poco a lo que es la evolución y el seguimiento de esta empresa, ¿no?